El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Mario, bienvenido al Hueco en el Muro después de algunas ausencias durante estas semanas aquí en el programa. Hola Santos, hola Jazmín, hola a la gente que nos acompaña en Guaynatambo, en Cipastambo, en la red de la diversidad, ya sea por las radios en espacios abiertos como por las plataformas digitales de la red de la diversidad. Sobre los resultados electorales hay muchas lecturas que están recurriendo. Yo no quisiera detenerme principalmente en los resultados o intentar explicar por qué la victoria primera vuelta de Rodrigo Paz y el capitán Lara, o la composición de esos votos de la Asamblea Legislativa. Quisiera trasladar el foco de esta conversación hoy a qué ocurre con ese sujeto colectivo, que es ese sujeto popular, plurinacional, que, marcado fundamentalmente por una suerte de histórica marginalidad en el país, de un Estado que se construyó y configuró gran parte de la noción de participación política, de políticas económicas, de maneras de entender la salud o los contenidos en educación, etcétera, en todas las dimensiones de la vida, a espaldas de esa gran mayoría de la población, que tiene una procedencia fundamentalmente de pueblos indígenas distintos, que tenemos una presencia de eso, lo indígena en nuestras vidas, en nuestra memoria, en nuestras familias. Ese sujeto que fue el que sostuvo las resistencias y las luchas también a la crisis del neoliberalismo de finales de la década de los años 90. Ese sujeto que fue quien finalmente optó en términos electorales, en los momentos electorales, asumiendo que sus luchas principales no solo fueron las electorales, sino fruto de unas resistencias y de luchas que significó masacres contra ese pueblo, optó en términos electorales por dar un giro al país con la elección del Movimiento al Socialismo y de Evo Morales a finales del año 2005, lo que significó la inauguración de lo que en Bolivia se denominó con distintos nombres, eso que genéricamente se puede decir el proceso de cambio boliviano. ¿Qué sucede con ese sujeto, quien es quien sostuvo luego las múltiples victorias electorales del Movimiento al Socialismo y que en este escenario electoral se ha encontrado con ese movimiento al socialismo fragmentado, peleado, dividido en una guerra intestina brutal, ¿no? De enemigos a muerte, entre comillas, que ha generado desconcierto electoral en ese sector? ¿Qué significa su comportamiento electoral? Y ahí quisiera plantearme algunas preguntas de los cuales no tenemos todavía datos suficientes para comprender lo que está sucediendo, pero intuir algunos elementos de reflexión y de discusión de qué va a suceder más allá del resultado electoral del día domingo. Un primer elemento que me gustaría plantear es que lo que venía de electoralmente, de ese legado del movimiento al socialismo en el poder, que se constituyó en la expresión política, en la expresión partidaria, en la expresión electoral y por tanto en la expresión de gestión del gobierno, o sea, de quien administra el gobierno, el movimiento al socialismo se convirtió en esa expresión de ese campo popular, plurinacional que podríamos decir, vino primero en como 4 tendencias al momento electoral que terminaron diluyéndose en 3 tendencias, pero podríamos decir 4 marcantes de esa configuración inicialmente, ¿no? La candidatura oficial de lo que hoy se ha constituido el movimiento al socialismo en términos oficiales, legales, como sigla partidaria, que sería el oficialismo del gobierno con la candidatura de Del Castillo. La candidatura de Andrónico Rodríguez, que expresaba un ala de este sector, que también decidió alejarse no solo del ala arcista, del ala del gobierno, del movimiento al socialismo oficial, sino también del evismo, ¿no? Como tendencia, y lanzó una candidatura propia que en algún momento del proceso electoral
apareció con mucha mayor expectativa de lo que después logró. Rápidamente se diluyó esa candidatura en su fortaleza, como digo, apareció en algún momento con mucha intención de voto, pero rápidamente se diluyó y ahorita no quiero analizar los causales de esa disolución de esta suerte de alternativa electoral, pero ha conquistado una votación cercana al 10%, según datos oficiales, que significa también una base social que votó en una idea, en parte, desde mi sensación, de gente que apostó básicamente a tener en el Parlamento alguna representación fuerte de este campo o de lo que quedaba de retazos de ese movimiento al socialismo dividido y fragmentado. Desde quienes votaron al movimiento al socialismo como sigla, posiblemente primó una suerte de desde sectores alineados, porque todos los sectores tienen sectores alineados que sí están convencidos de esas alternativas políticas, pero también primó una suerte de nostalgia por el sostenimiento de la sigla del movimiento al socialismo, como intento de sostener y recomponer desde ahí ese histórico instrumento político que sirvió, como decíamos, a este campo popular, plurinacional, en sus luchas, en sus intereses, en sus dignidades, en su historia, en su memoria, a partir de las victorias electorales del año 2005 y poco antes, ya la del 2002, con mucha fuerza en el simbólico político. ¿Qué va a ocurrir con estas dos propuestas electorales? Con la base, o sea, no me interesa en este momento la discusión sobre qué va a ocurrir con los partidos y la expresión política. Recordemos que el movimiento al socialismo oficial como sigla tiene una estructura partidaria, pero en gran parte está sostenida por el entramado de la burocracia del Estado. Y una vez perdido el Estado y no teniendo la manera de repartir también empleo público, que es una manera de fidelizar militancia, la posibilidad de su disolución es mucho mayor en términos partidarios, aunque la sigla no se haya disuelto. Y las propias organizaciones sociales que han demostrado que mucho son una de las instancias más en crisis del resultado electoral, esas organizaciones sociales del oficialismo, las ligadas al oficialismo, las que sostuvieron la base social del oficialismo, en este caso de la sigla oficial del movimiento al socialismo, no tienen hoy la capacidad de convocatoria, no tienen la capacidad de convencimiento de sus bases sociales, pero también hay que reconocer que muchos se sostienen gracias justamente a lo que les puede llegar de recursos por su relación con el gobierno central, con esta administración del Estado. Y cuando digo recursos, hay desde elementos de corrupción hasta otros que no tienen nada que ver con la corrupción, simplemente la incorporación de un transporte, de un local para la organización social, ¿no? De recursos para realizar talleres, para generar movilizaciones, etcétera, etcétera. Esto va a cambiar radicalmente y esta base social va a tender, en mi perspectiva, a disolverse. Entonces, ¿qué va a pasar con ese 3 y poco % que votó por el movimiento al socialismo, esa base social que mucho está alimentada por estas estructuras y, como digo, tengo la sensación, con algunas votaciones que mantienen esta suerte de nostalgia del nombre y como mecanismo de recuperación de lo que fue el movimiento al socialismo como actor político de este proceso de cambio? ¿Qué va a pasar con ese 3% y esa base social? ¿Se va a disolver rápidamente por la disolución del gobierno en noviembre? Cae el gobierno, cae el sistema de empleo, las fidelidades son menores, las organizaciones sociales no han mostrado que tengan hoy capacidad de convencimiento a su base social, a su base movilizada. ¿Qué va a ocurrir? Esta es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. La base social de Andrónico Rodríguez, desde mi perspectiva, es una base social que apostó más en puede ser el voto, entre comillas, útil. Como digo, hay muchas tendencias, no votaron un solo tipo de personas, no hay que leer las cosas como cosas homogéneas. Pero creo que una tendencia importante es que mucha gente votó por Andrónico Rodríguez como el voto útil de lo que quedaría del actor político electoral, de ese instrumento que acompañó las luchas sociales y al bloque popular
plurinacional durante este llamado proceso de cambio para mantener también una consistente presencia en la Asamblea Legislativa que permita hacer resistencia, discusión, negociación con un bloque de derecha más fortalecido en el gobierno. Pues esta apuesta se fue diluyendo, no tuvo capacidad de convencimiento, pero fundamentalmente está basada en una votación, voy a decirlo así, desgregada en personas más que en actoría política. Una de las cosas centrales es que muchas organizaciones al principio de la proclamación de la candidatura de Andrónico Rodríguez se aliaron o manifestaron su apoyo a esa candidatura. Pero rápidamente se desestructuró muchos de esos apoyos o tampoco consolidó apoyos, entre comillas, como se suelen denominar, orgánicos, porque tampoco expresaba una forma organizativa rápida de articulación y que distribuía, por ejemplo, candidaturas entre estos sectores. Y estos sectores organizados, al no verse expresados en las candidaturas, se diluyeron en su capacidad de apoyo orgánico. Entonces, tengo la sensación que el voto hacia Andrónico Rodríguez, de esa base social del movimiento al socialismo, ha sido un voto fundamentalmente disgregado, es decir, no organizado, no orgánico, no produce movimiento, no hay estructura de partido ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Es muy difícil señalar, pero veremos si Andrónico Rodríguez, Mariana Prado, Félix Pazzi, o quienes se apostaron a esos sectores intelectuales, académicos de clase media que apoyaron al proceso de cambio estos años y que sintieron que era su momento también político y más bien distanciaron a esa candidatura de los sectores populares, que era la base social principal de ese proyecto político, si ellos tienen capacidad de reconstituir proyecto político a partir de eso, sostener algo que tenga vida en el tiempo o se terminará disolviendo más rápidamente. Andrónico Rodríguez ya no va a estar en el Senado, ninguna de las figuras que aparecían ahí con capacidad discursiva va a estar, o salvo alguna marginalmente, en el Congreso, y tienen una bancada parlamentaria mucho más pequeña. Bancadas que en el año 2002, por ejemplo, eran importantes, 6, 8 diputados, eran importantes diputadas en el año 2002, pero veníamos de una lucha de resistencia y un ascenso del movimiento popular. En este caso, este número ya no es expresión de ese ascenso, sino más bien de una suerte de derrota de ese proyecto político que, como decíamos, fue el instrumento de ese campo popular más amplio durante estos 20 años de movimiento al socialismo en el gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser capaz de sostener esa bancada? A diferencia del 2002, era una bancada emergente, por tanto, con fuertes convicciones políticas. No sé si hoy tendremos una bancada con convicción política articulada o son bancadas más acomodadas en este sentido de llegar al cargo y por tanto bastante vulnerable. Léase cosas que ha pasado con las bancadas parlamentarias congresales del movimiento Pachacuti en Ecuador, de ese grupo político emergido del campo indígena y de las organizaciones indígenas, y que varios de ellos en el Parlamento, tanto en la anterior legislatura como en la actual, rápidamente se han desmarcado del mandato indígena y han negociado con el gobierno de Noboa, inclusive las peores leyes de Noboa en los últimos meses, con votos de 4, a veces 5, hasta 6 diputados de la bancada de Pachacuti, que debería ser a priori quien le ponga los obstáculos y haga la oposición al gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Hoy me parecería que esas bancadas ya no son tan cohesionadas y veremos qué va a ocurrir. Pero, ¿qué pasa con esa población votante? O sea, más allá de qué pasa si constituyen partido o no, si son capaces de darle vida orgánica a ese proyecto que emergió, entre comillas, en torno a la candidatura de Andrónico Rodríguez, la pregunta es, ¿qué hace esa base social que votó Andrónico Rodríguez y desde mi perspectiva no está expresando un voto organizado, ¿no? Ya ni para decirlo orgánico, organizado, articulado, sino más bien una suerte de votación más personal, más de opción personal en el intento de sostener algo
de lo que venía de ese instrumento político ante su posible derrota en el escenario electoral, y los más optimistas o las más optimistas en su voto en la esperanza de que inclusive Andrónico Rodríguez llegue a la segunda vuelta electoral. Esto se ha disuelto totalmente con los resultados. Ya parecía semanas antes que esto ya era imposible, era una candidatura en bajada, pero siempre quedaba esta suerte de esperanza para mucha gente de ese voto oculto que estaba por fuera de las encuestas, que está por fuera de la discusión de analistas, que ocurre en el día a día, en el habla cotidiana, en el encuentro cotidiano de la gente, y que emergía en otras elecciones como un voto vigoroso que terminaba dando una diferencia notable sobre las tendencias y finalmente las victorias al movimiento al socialismo. ¿Qué pasará con esa base social? Es la siguiente pregunta. La tercera fue la candidatura de Eva Copa y el señor Jorge Richter, que se bajó para las elecciones, pero se bajó para estas elecciones generales en el resguardo, desde mi perspectiva, de intentar algo para las municipales y las de gobernación del próximo año, o sea, para las elecciones subnacionales. Intentar sostener el Alto como su bastión, porque la construcción de un proyecto político, ahí hay que reconocer que Eva Copa y Jorge Richter tienen una visión más de construcción de proyecto político, más posiblemente que lo que apareció hasta el momento de Andrónico Rodríguez y el bloque ligado a Andrónico Rodríguez, es decir, la construcción de un partido de mayor sostenibilidad, pero está en gran parte esta posibilidad garantizado por gobernar el Alto, porque eso también les da cohesión, da también empleo y por tanto genera lealtades de militancia, entre otras cosas. No parece que eso constituya una tendencia de discurso en términos de cohesión por la vía de mi afinidad política, salvo esta de la memoria del instrumento político, de esa base masista, por decirlo de alguna manera, y veremos si esto le va a afectar en el resultado electoral alteño, es decir, si una candidatura de Eva Copa nuevamente para la alcaldía o para una gobernación tiene posibilidad electoral. Eso lo vamos a ver con el tiempo, ahorita no lo podemos decir, porque creo que sostenerse ahí en un proyecto depende mucho de su capacidad de disputar un gobierno local que sea importante en el país, es decir, que le dé rol político en el país, como es la alcaldía del Alto. Pero ¿qué va a hacer también esta base social? Que estaría apostando, que era muy chiquita al parecer electoralmente, pero ahí hay una base social que estaría apuntando a el sostenimiento de un proyecto político desde lo local y desde ahí su irrupción en el escenario nacional. Pero esa base social pequeña en torno a este grupo, ¿cuál va a ser su comportamiento? Viene la cuarta, y para mí una de las más importantes al hablar de base social, más que de proyecto de liderazgo, que es la base, entre comillas, del evismo. Y digo del evismo porque quiero romper un poco esta noción de que es una base social exclusivamente ligada al liderazgo de Evo Morales. Está articulada a lo que expresa Evo Morales, pero es una base evista que desde mi perspectiva hoy ya no está toda esa base social tan ligada exclusivamente a la figura Evo Morales. Y que desde mi perspectiva se ha sentido profundamente desorientada. Alguna de esa gente habrá votado por Andrónico Rodríguez, alguna de esa gente habrá votado por el gobierno del MAS, ahí tengo más dudas, ¿no?, que haya votado por Del Castillo. Alguna de esta gente habrá votado por Rodrigo Paz, sí, inclusive por Johnny Fernández, o inclusive por salidas de la derecha opositora, como la de Doria Medina. Veo más difícil que haya emigrado su voto hacia Tuto Quiroga, o habrá votado por Manfred Reyes Villa. Necesitamos datos para mirar cómo se ha compuesto esa base evista, ¿sí? Pero también optó por votar como posición política por el voto nulo, o desistió de ir a votar. Ahora, no todo el voto nulo, esto también es muy importante, no todo el voto nulo ni el voto blanco es evista, ¿no? En términos de tendencia, no, otra vez, no es de esta lealtad al liderazgo de Evo Morales, como esta tendencia marcada por el evismo, como la expresión más fuerte de quién es el legítimo hijo o propietario, es una mezcla media rara ahí, de lo que sería el masismo, el MAS como instrumento político.
¿no? En la memoria de mucha gente, más allá de las discusiones internas ideológicas, yo diría en la memoria de la gente que configuró gran parte de su actuación política por esta identidad justamente construida con el instrumento político, por los sujetos populares, indígenas de este instrumento político, y entre ellos la figura fundamental y destacable de esos 20 años fue, pues sin duda alguna, Evo Morales. Esta base social será capaz de articularse en torno al evismo, es decir, con el liderazgo de Evo Morales por un lado, pero también más allá del liderazgo de Evo Morales como tendencia que exprese una oposición fuerte, vigorosa en la calle a cualquier gobierno, un gobierno emergido más de corte neoliberal, de las nuevas derechas, etcétera, etcétera, se irá diluyendo, se recompondrá en esta segunda vuelta electoral, por ejemplo, en el Partido Demócrata Cristiano, en su base social, porque el Partido Demócrata Cristiano no tiene base social. Es un partido que existe hace muchísimos años. No recuerdo el año que apareció, pero al menos desde la década de los años 60. Es un partido con una larga trayectoria en el país, pero siempre ha sido un partido bastante residual, aliado de Banzer en algún momento. Algunos sectores radicalizados de la democracia cristiana dieron nacimiento al MIR en algún momento, ese MIR histórico inicial de los años 70, de izquierda, más casi ligado a visiones guerrilleras en su época, pero no es un partido orgánico, no tiene base social, y eso posiblemente se va a expresar en su bancada parlamentaria luego, a pesar de que sea mayoritaria. Y va a ser un momento, por esta victoria en primera vuelta de Rodrigo Paz y de el capitán Lara, que mucha gente de estos residuos va a buscar cabida por su experiencia política en este proyecto político, pensando también en llegar al aparato de la burocracia del Estado. Entonces, ¿cómo se va a recomponer esa base social? Si lo que se recomponga de esa base social que constituyó el movimiento, lo que podríamos decir el pueblo, para decirlo de alguna manera, es capaz de recomponer articulación sostenida, organizada, política, que nos permite entrar en un ciclo, ¿no?, en el que las luchas sociales, desde la historia y la memoria de lo popular, de lo plurinacional, desde el movimiento indígena y desde otros emergentes, los feminismos, los ecologismos, colocados hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, hacia el campo popular, hacia las nociones de transformación y de emancipación, de erosión y de ruptura con las lógicas de dominación para generar mundos más dignos, más equilibrados entre seres humanos y de seres humanos con la naturaleza, si eso va a recomponerse como campo popular, plurinacional, o se va a disolver en un escenario donde haya apuestas de salidas, entre comillas, más pragmáticas y que generen otro tipo de pertenencias más coyunturales, más rápidas, más frágiles en función de sostener un mínimo de sus intereses económicos. Porque ese campo popular también se ha modificado. Y creo que una lectura más profunda, no solo del resultado electoral, sino de cómo se va a comportar ese sector después de las elecciones, nos va a ayudar a entender qué ha cambiado social y económicamente en estos sectores, en sus maneras de entender el mundo, su acceso económico, el vínculo con economías de contrabando, de economías entre comillas, muy entre comillas, informalizadas, no regularizadas, ¿no? En economías emergentes como el transporte, el vínculo a los sistemas de la minería ilegal en el país o el tráfico de oro, ¿no? La ampliación de las redes y la descentralización de las redes de narcotráfico, más pequeñas, pero por tanto más involucradoras de varios sectores sociales. Eso está ocurriendo en el mundo entero y no solo en Bolivia, en términos de lógicas del narcotráfico. Y creo que hay que llevarnos ahorita la pregunta. Luego discutiremos segunda vuelta, nos aclararemos dónde apunta el señor Rodrigo Paz o el señor Lara, porque todavía todo eso es campo de incertidumbre, a pesar que se han dicho muchas cosas, pero hay cosas que no se dicen que son más importantes. Sabemos eso en política, que mucho de lo que no se dice recién aparece después, y eso es más importante que lo que se dice, ¿no?, en la acción política pragmática. Creo que ahí van mis preguntas, fruto de este resultado electoral, Santos.
Gracias, Mario. Como tú dices, coincido, esta suerte de decomposición o de rearticulación de lo que en genérico podemos llamar el pueblo, el campo popular, va a depender, en primer lugar, cómo se recompone. También estas fuerzas sociales en torno a lo que va a ser la segunda vuelta y también la recomposición y la rearticulación va a depender de las medidas que adopte el nuevo gobierno, pero para ello todavía tenemos un largo trecho. Así que lo dejamos ahí parcialmente esta primera lectura. En esta semana tendremos más aportes en torno a mirar lo que está aconteciendo en el país, no solamente en términos electorales, sino más allá de la coyuntura electoral. Gracias, Mario. No sé si quieres agregar algo más. No, vamos a seguir conversando. Está muy fresco todo como para tener claridad de las tendencias. Esto se va a ir asentando poco a poco y ahí habrá que ver las tendencias. Obviamente no solo observarlas, porque somos actores sociales, actores políticos, todos, todas. Y por tanto, también iremos tomando posición como ya hemos venido tomando posición. No es que hasta ahora no hemos tomado posición en el escenario electoral. ¿Qué posiciones vamos tomando y cómo eso no nos hace perder de vista lo central, que es nuestras luchas, nuestros procesos de crianza colectiva que permiten generar mundos más dignos, ¿no? Y más emancipados, más erosionadores de las dominaciones, con vidas más equilibradas entre los seres humanos, quebrando un poco estas dominaciones de clase tan durísimas y estas asimetrías y la concentración de la riqueza en pocas manos en desmedro de la mayoría de la población, o estas lógicas de dominación colonial y estas lógicas de dominación patriarcal que nos cruzan históricamente, pero también una relación más equilibrada con la naturaleza. Eso nos va a obligar a replantearnos agendas, repensar este nuevo momento del país, pero ahí nos toca pensarlo siempre desde esto que genéricamente podemos llamar pueblo, con toda su variedad, porque no es un pueblo homogéneo, es altamente contradictorio, con una variedad de tendencias, de posibilidades, con cosas que van fluctuando y moviéndose, pero es en ese sector donde emergen las posibilidades de transformación y de mundos más dignos. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.